Perú está en las antípodas de Japón. Compartimos con este país el estar sobre el cinturón de fuego del Pacífico. Bajo nuestros pies hay una intensa actividad sísmica y volcánica que puede causar gran destrucción y muerte si no estamos prevenidos. Soy Modesto Montoya y hoy en Umbrales veremos cómo se forman los terremotos y qué están haciendo nuestros científicos para prevenir las consecuencias. La Tierra tiene una edad de aproximadamente 5.000 millones de años. Consta de 5 partes. Desde el exterior, la primera es la atmósfera, una capa gaseosa que cubre el cuerpo sólido del planeta. La hidrosfera está compuesta por los océanos, los ríos, los lagos. La litosfera es la parte donde nosotros vivimos. Debajo está el manto y en la parte central el núcleo. La litosfera está compuesta por placas que se mueven sobre una parte pastosa llamado magma. El choque de esas placas producen sismos. Actualizando más o menos, podríamos decir un día tranquilo, ¿no? Ya. Y luego simplemente va a llegar una onda P, es el inicio del terremoto, ¿no? Esta onda P va disminuyendo poco a poco, que es el golpe que a veces la gente dice sentir un golpe, y luego viene la onda que va a destruir, ¿no? Que es la onda S. Ah, la estructura es la S. Sí. Por lo general la gente lo que dice es, cuando ocurre un terremoto, ¿no? Uno suele sentirlo con un golpe o con un ruido. Y segundo después viene el sacudimiento. Ese sacudimiento es producido por las ondas S. Cuando ocurrió el terremoto de Pisco, por ejemplo, nosotros sentimos una sensación de un movimiento muy leve. Segundos después vino realmente el sacudimiento del suelo, el sacudimiento de las viviendas, la caída de las cosas y todo eso, ¿no? Si el terremoto está muy cerca de nosotros, no vamos a poder distinguir. Eventualmente ustedes también podrían ubicar, digamos, la caída de un avión. Perfectamente. O sea, si se pierde un avión en algún lado por un accidente en lugar totalmente despoblado, Va a depender. usted depende de dónde están sus sismógrafos. Dicen, ah, aquí. Recuerda que hace unos años atrás cayó un helicóptero en la zona de Iquitos, entre Pucallpa y Iquitos. No sé si recuerda muy bien, pero la hora exacta de la caída del avión estaba marcada en la estación sísmica de Pucallpa. Ah, caramba, qué interesante. Ahí está, bien marcado. Esto puede ir lejos, o sea que usted podría poner un sismógrafo en su casa y saber si entra gente cuando usted no está. Perfectamente. La placa de Nazca choca con la placa continental en el Perú y nuestro territorio se mueve. Los puntos de cada sitio, departamento, provincia, se mueven. El mapa no es el mismo, cambia continuamente. ¿A qué se debe eso, doctor Norabuena? Efectivamente, Modesto, ¿no? El choque de la placa Nazca con Sudamérica produce una deformación de nuestro territorio peruano. Ahora, gracias a la tecnología GPS, que son satélites, ¿no? que orbitan la Tierra, en planos diferentes, nosotros podemos determinar la posición de cualquier punto de la superficie terrestre con una precisión milimétrica. Tal es así que en el reciente terremoto de Pisco, por ejemplo, ¿no? hemos logrado medir de que la bahía de Paracas se desplazó 1,60 m hacia el mar, cuando unos segundos antes este punto se desplazaba hacia el interior del país a un promedio de 15 milímetros por año. Efectivamente, entonces esta tecnología, ¿no? nos permite a nosotros medir
cuantificar, ¿no? Como si fuera con una regla, ¿no? Cuánto se está moviendo nuestro suelo, ¿no? Antes, durante y después de un terremoto. ¿Qué está pasando con Lima? ¿Se está moviendo también contra Brasil? Efectivamente, Modesto, nosotros venimos midiendo Lima desde el año 2000 con esta tecnología GPS y hemos determinado de que puntos como Huacho, Ñaña, Guadalupe, Quilmaná, se están moviendo un promedio de 17 milímetros por año hacia el interior del continente. Esto significa que estamos en un proceso de acumulación de energía. La placa Nazca está empujando a la placa sudamericana a esa velocidad promedio de 17 milímetros por año. Eventualmente, en un número adicional de años, esa deformación acumulada de milímetros va a retornar otra vuelta hacia el oeste. Y ahí será un gran sismo. Ese será el terremoto. Y a esto nosotros le denominamos el ciclo sísmico. El ciclo sísmico es el periodo que existe entre un terremoto y el siguiente terremoto en cada zona. Los ciclos son diferentes. El ciclo para el norte es diferente del ciclo para el centro, es diferente del ciclo para el sur. Varían de decenas de años a centenas de años en algunos casos. ¿Y cuál es el ciclo para Lima? Para Lima entendemos, por ahora estamos midiendo recién el primer ciclo, pero asumimos que es un promedio de unos 80 a más años, promedio. Ahora no sabemos con exactitud tal fecha, tal día, eso sería predecir. Nosotros estamos en una especie de pronóstico. Sabemos que a futuro podremos determinar, cuando tengamos mediciones de varios de estos ciclos, podemos decir que en promedio el ciclo para Lima sería 70, 80 años. Pero ese es un proceso en el cual el Instituto Geofísico del Perú está estudiando, aplicando estas tecnologías de geodesia espacial. Si consideramos nosotros el último sismo de Lima, fuerte, desde allí ha comenzado a desplazarse Lima hacia el este. Efectivamente. ¿Cuánto se ha desplazado en metros aproximadamente? Redondeando para hacer el cálculo a un promedio de 20 milímetros por año, y siendo el último terremoto de Lima del año 74, tendríamos 36 años acumulados de esa deformación. Entonces, multiplicamos 36 por los 20 milímetros, tendríamos aproximadamente unos 70 centímetros promedio que se ha desplazado, ¿no? el territorio peruano hacia el este. Eventualmente esa energía, como un acordeón que se deforma, va a tener que retornar hacia el oeste. Unos 70 centímetros, de repente un metro de regreso abruptamente. Claro, los 70 centímetros quizá todavía no es el máximo que debe llegar, quizá necesita acumularse 1,20 m antes de regresar, pero eso es lo que estamos tratando nosotros de medir con esta tecnología de geodesia espacial. ¿Y el IGP en el Perú, cuántos puntos de medición tiene actualmente? Nosotros tenemos alrededor de 42 puntos de medición a nivel nacional, del norte hasta el sur del país, pero adicionalmente a ello tenemos áreas específicas de medición con un promedio de 10 puntos en esos sitios, como son Cordillera Blanca, porque existe una falla de casi 200 kilómetros de longitud propensa a generar sismos fuertes para la zona. Tenemos a lo largo de la falla del Huaytapallana, en el departamento de Junín, tenemos en Lima, pendiente del terremoto del 74, y también para investigar las zonas posísmicas del sur del Perú después del terremoto del 2007 y del 2001. Hiposísmico se entiende a todo aquel movimiento que sucede después de un terremoto, ¿no? Porque los efectos de los terremotos no solamente se acaban al instante que ocurrió el mismo, sino que prosiguen por meses hasta decenas de años, ¿no? Y de los puntos que tienen midiendo, ¿cuál es el que más se desplaza? Por ejemplo, lo que ya hemos nosotros logrado cuantificar ha sido el terremoto reciente del 2007, Pisco, por ejemplo. La bahía de Paracas se desplazó 1,60 m hacia el mar al instante ocurrido el terremoto. En comparación con el terremoto de Arequipa, por ejemplo, de Atico del 2001, el punto más cercano a la zona de ruptura fue el punto de Camaná, y ese punto se desplazó 1,10 m, ¿no? Entonces, donde comparamos que el desplazamiento fue mayor en la zona de Pisco. Eventualmente Lima se desplazará 1,60 m, 2 m, no sabemos, pero ahora está en un proceso yendo en un sentido. Cuando ocurre el terremoto va a regresar en sentido contrario, ¿no? Cierta cantidad.
En 1746, en el Callao hubo un gran sismo y un gran tsunami. Quedaron 200 sobrevivientes de los 5.000 habitantes. Han pasado 265 años desde ese sismo descomunal. Sabemos que Lima está sufriendo un silencio sísmico. Vamos a preguntarle al doctor Tavera qué cosa está haciendo el IGP para prevenirnos a tiempo de este eventual sismo. Realmente el peruano no tiene la experiencia de haber vivido un terremoto de 8.8, de 9.0. Entonces no tenemos historia que contar. Estamos arrastrando para Lima un terremoto del año 1746 que por las estimaciones que se han hecho se supone que tuvo magnitud de 9.0, ¿no? En función de la altura de la ola del tsunami, en función del área que aparentemente produjo daño. Entonces, si hablamos de un terremoto de magnitud 7.5, pues desde el año 74 no ocurre uno. Y cuanto más tiempo pasa, estamos más cerca del siguiente. Y si el tiempo sigue pasando, ese sismo puede ser mucho más grande que el anterior. Preliminarmente estamos encontrando de que la zona de Lima hay un área comprometida con lo que nosotros llamamos acoplamiento sísmico. Llamamos así a las áreas donde las placas están pegadas con tanta fuerza que no pueden desplazarse. Necesitan el empujón final para que realmente pues, se muevan y genere el sismo, ¿no? Entonces, estas áreas nos da información de que el terremoto que podría ocurrir por lo menos tendría una magnitud de 8 en la nueva escala que conocemos, ¿no? La zona donde va a ocurrir está identificada. El tamaño que podría tener se está diciendo. Lo que no sabemos es cuándo va a ocurrir. Pero de que tenemos que prepararnos, tenemos que prepararnos. Pero de que el terremoto tiene que ocurrir, va a ocurrir. Probablemente el próximo año, y acá 20 años, y acá 50 años, a 100 años, pero va a ocurrir. Es algo recurrente en el tiempo, ¿no? Entonces, como otra forma de decirlo, es algo de lo cual no nos vamos a librar como limeños o como la gente que vive en Lima, como tampoco en ninguna localidad que está a lo largo de la costa, solamente es cuestión de tiempo nada más. Los científicos estudian los fenómenos muchas veces después de ocurridos los mismos, pero en el caso de Mateo Casaverde, él vivió un fenómeno realmente espantoso y extraordinario. El sismo de mayo de 1970, él se encontraba en Yungay. En esa época yo trabajaba en el Instituto Geofísico del Perú, estudiando el espesor de los Andes por métodos magnéticos. Entramos a la ciudad de Yungay por la parte superior, porque tenía dos entradas. Y como había mucha gente en la parte baja, tratando de ganar altura en el cementerio, nosotros también vimos el peligro y empezamos a correr hacia el cementerio, porque era el único alto que uno podía entrar y salir con vida, como le hicieron 92 personas que se salvaron en esa parte. Explicando un poco el fenómeno, ¿qué pasó? ¿Por qué cayó este huaico? Ya en años anteriores, sobre todo, no solamente gente del Instituto Geofísico del Perú, también gente extranjera, señalaban que el Huascarán era un peligro contra el cual había que prepararse.
Usted es de origen japonés. Tsunami también es una palabra de origen japonés. ¿Qué significa esa palabra y cómo eso tendría que ver con los riesgos que tenemos en las costas del Perú? Bueno, tsu significa puerto y nami, ola. Significa grandes olas en el puerto. ¿Por qué? Los tsunamis en alta mar tienen gran longitud, entre cresta y cresta tienen pues, entre 100 y 200 kilómetros. Lo que está en alta mar ni lo siente, pero cuando se acerca a las costas, la gran energía cinética que trae se convierte en energía potencial, o sea, los decímetros en alta mar se convierten en varios metros en la costa, y eso cae bruscamente. Estamos en Paracas, a unos 10 kilómetros de Pisco. El doctor Ronald Woodman, que vive en Paracas, nos va a explicar un poco la naturaleza del efecto del tsunami en este lugar. Hubo un tsunami, que dicho sea de paso, no todos los sismos generan un tsunami, solamente aquellos que ocurren con el epicentro en el fondo del mar y a profundidades menores de 70 kilómetros aproximadamente. Y el sismo tiene que tener una magnitud. A los 15 minutos, y eso es lo que le lleva a la onda tsunami de llegar del sitio donde se generó, que es en el fondo marino, estaba llegando ya a playa. En el caso de Pisco fue más afectado por el sismo mismo que por el tsunami. Lo contrario ocurrió aquí en Paracas. La mayor parte de las estructuras, incluyendo esta, ¿no? Esta no tuvo una sola rajadura como consecuencia del sismo, ni tampoco tuvo problemas con el tsunami porque estaba construida a 7 metros sobre el nivel del mar. La mayor parte de las casas del balneario de Paracas están al nivel del mar. Este es el nivel del mar y el día del tsunami llegó casi a cubrir este cuarto de botes, una especie de garaje de botes. Nuevamente la diferencia de nivel entre el nivel que llegó el agua y el nivel de la marea más alta, que es un poco más arriba, fueron 3 metros y pico, 3 metros 20, si mal no recuerdo. Al sur de la península, la cosa fue más dramática. Ahí hay un complejo de 4 restaurantes en Lagunías, que muchos de los que han venido acá a Paracas conocen. Esos soportaron el sismo, pero no soportaron el tsunami. El agua ahí llegó a la altura de los techos de los restaurantes. Y los restaurantes están como a 3 metros sobre el nivel del mar. Ahí el mar penetró 2 kilómetros tierra adentro con respecto a la playa común. El lugar en que el nivel de inundación fue máximo, que yo pude observar, queda al sur de la playa de Yumaki.
ahí el mar alcanzó 10 metros de altura. Yo estuve ahí a los 2 días y las arenas estaban mojadas todavía. Puse una marca que se podía ver en el filo que había depositado el mar, todo lo flotante que estaba en la orilla, ¿no? Lo dejó a estas alturas. Y lo hemos medido con una cierta precisión y ahí alcanzó 10 metros y pico, 10 metros 20, si mal no recuerdo. 10 metros de altura, imagínate, 10 metros de altura en la punta. ¿Cuántos pisos de un edificio? Por lo menos 4 pisos. El que menos ha visto una foto de la catedral, ¿no? Este es un promontorio, un testigo. Y lo que más llamaba la atención era este arco, este puente. Este puente cayó. Y todo el acantilado amenaza a venirse abajo, de la misma forma que se vino abajo el puente. Ahora, ustedes en el IGP están instalando o ya instalaron una alerta tsunami. ¿En qué consiste esa alerta? Lo que tenemos ahora es un sistema sísmico, estaciones sísmicas con comunicaciones satelitales muy robustas que nos comunican la ocurrencia de los sismos, y teniendo varios sismógrafos podemos determinar exactamente dónde ocurrió el epicentro, a qué distancia, fondo marino o no, a qué profundidad y qué magnitud tiene. Entonces, a los cuantos minutos de ocurrido un sismo, podemos dar la voz de alarma de que ese sismo puede o no puede producir un tsunami. La naturaleza de los sismos es una cosa científica, pero también es científico saber cómo hacer para evitar los riesgos, los daños, por lo menos minimizar los daños en caso de que llegue uno. Comandante Mucio, hemos recorrido Lima y en algunos lugares claramente las edificaciones no tienen columnas. ¿Ustedes tienen un estimado de qué porcentaje de viviendas cumplen más o menos las normas básicas para resistir un sismo, digamos, de grado 7? Mire, hace unos años se hizo un estudio de vulnerabilidad de viviendas en el cercado de Lima y algunos distritos aledaños como el Rímac, Surquillo, Barrios Altos. Y son construcciones de adobe y de quincha, muy susceptibles a la humedad con el paso del tiempo. Bueno, en este tipo de construcciones, ese estudio arrojó alrededor de 17.000 viviendas con alto riesgo de caerse, ¿no? Pero sin que suceda nada, solamente por la humedad. Y es que sin sismo.
Pero también Arequipa se sabe que hay construcciones Están invadiendo, sí. y una probable erupción del Misti que también está vivo. Y que en cualquier momento puede volver a erupcionar y la falda entera y todos los conos y los estudios de peligro que se han hecho, las torrenteras se van a activar no con agua, se van a activar con lava. Y ese es el alto riesgo que se tiene. A sabiendas seguimos en ese tema. Y bueno, tenemos que aprender, pero lamentablemente aprendemos con el golpe. ¿Usted vive en la punta todavía o ya se retiró? No, yo sigo viviendo en la punta. ¿No tiene miedo de un tsunami? Claro que tengo miedo. Porque va a venir de todas maneras en algún momento. Siempre existe el temor, ¿no? El miedo a que se produzca, no lo voy a poder evitar, pero lo importante es que sí sé qué es lo que tengo que hacer. Así es. Si le advierten usted un tsunami, tiene que salir. No necesito que me adviertan el tsunami, porque el tsunami de mayor peligrosidad es el que uno no sabe que viene. Entonces, ¿no es cierto? Entonces tenemos que adoptar la condición de que un sismo que no me permite estar parado, automáticamente para mí y para toda mi familia y para la comunidad de La Punta o de cualquier lugar que esté en el litoral, debe ser evacuar. Diferentes alternativas, puede ser a través de una evacuación vertical, logrando alturas a través de un edificio que somos conscientes que va a resistir el sismo que primero se sintió, ¿no? E ir y ubicarnos en las partes altas esperando la venida de la ola, y después de las réplicas y después de los tsunamis que se formen, posteriormente ir a un lugar de refugio. Le recomendaría que cambie el lugar. ¿De dónde? De La Punta. Yo no... Porque de todas maneras se va a destruir si hay un tsunami. Sí, el agua, ¿no? Es una sabia recomendación. Una sabia recomendación. Un terremoto en Lima es indefectible. Lo que va a pasar con nuestras casas dependerá de la forma como éstas se han construido. Y sobre este tema vamos a hablar con el doctor Marcial Dondé, director de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Marcial, finalmente, ¿cómo debemos construir nuestras casas? En el Perú nosotros tenemos códigos de construcción sismorresistente. Entonces lo ideal es que las viviendas sean construidas de acuerdo al código. Tenemos código para construir con todos los materiales usuales, con acero, con madera, de concreto, de ladrillo, y tenemos un código también para la construcción sismorresistente con adobe. Está claro que el adobe tradicional, que no tiene ningún refuerzo, es un material que, aunque es muy bueno desde el punto de vista térmico, es muy malo desde el punto de vista sismorresistente. ¿Por qué? Porque es débil, tiene muy poca... ¡Uy! Está viniendo un terremoto. Paramos un momento. Este es un sismo fuerte. Este es un sismo muy fuerte, claro. Con un sismo de ese tamaño, las viviendas de adobe colapsan. Y los de ladrillo, algunos. Uno tendría que ser de ladrillo muy bien hechas, confinados con elementos de concreto, ¿no? Y nosotros estamos en un país muy sísmico, en el que ya hemos tenido movimientos sísmicos igual de esta magnitud y de esta intensidad.
¿qué porcentaje de gente va al ingeniero civil? Claro, el problema es que en nuestro país tenemos mucha gente de bajos recursos económicos que construye sus viviendas informalmente, sin tener acceso a profesionales. Las viviendas de adobe, cuando venga un terremoto, van a sufrir de todas maneras. Y si el movimiento es lo suficientemente fuerte, las casas se van a rajar. Entonces lo que hay que hacer es envolver todos los muros con una malla para que después de que se raje la vivienda, uy, tenemos otro sismo. Paredes sin malla caerían en este caso. Claro. La malla no solamente va a impedir que los trozos de las paredes se caigan, sino que las paredes se mantengan juntas y que se mantenga la integridad de la vivienda. Ustedes pueden ver cómo, aunque las paredes han sufrido un poco de daño, la vivienda ha mantenido su integridad. ¿Eso significa que en el mercado ya hay mallas? ¿Cómo se llaman estas mallas? Sí, se llama geomalla, porque son mallas son productos industriales que han sido diseñados y desarrollados para aplicaciones geotécnicas. Hablemos del potencial científico del Perú en estos temas que son tan importantes para prevenir, digamos, riesgos mayores. ¿Cuántos geofísicos cuenta el Perú con grado de doctor, por ejemplo? Bueno, si nos abocamos simplemente al campo en el cual yo trato de investigar, que es la sismología, ¿no? Quizás podríamos decir de que en este momento somos 3 sismólogos, ¿no? De los cuales 2 son mayores, ¿no? Y quien les habla, que sería el único, bueno, que podría estar... ¿Es el Calichín, entonces? Estamos formando gente. El asunto es que estamos formando gente. El problema es que esta gente, cuando es formada, no puede regresar al Perú porque económicamente no les brindamos la tranquilidad con la cual ellos pueden desarrollar sus investigaciones, ¿no? Falta sismólogos. Mire, en Nueva Zelanda, que hubo un terremoto de 7.5, hay 15 sismólogos. En Chile, que es el país con el último terremoto, tiene entre 6 a 7 sismólogos, ¿no? Haití no tuvo ningún sismólogo, por eso que las casas estaban mal construidas y todo esto. El Perú, bueno, pues no quiero ser malo, pero podríamos decir que yo soy el único, en este momento me estoy dedicándome a este campo, ¿no? Que me disculpen otros colegas, pero falta gente. A un país altamente sísmico, en el campo nuestro falta gente para poder estudiar. También tenemos volcanes. ¿Cuántos vulcanólogos tiene el Perú? Bueno, pues creo que hemos hablado hace un día o 2 días atrás con Orlando Macedo, ¿no? Que es la persona que está más abocada en este momento al estudio de los volcanes, ¿no? Y bueno, tenemos como cerca de 15 volcanes activos. Muchos de estos volcanes están tan cerca de ciudades muy grandes como el caso de Arequipa. Tenemos capas de hielo que se están perdiendo cada vez más. No tenemos gente especializada en glaciología, por ejemplo, que puede estudiar y evaluar todas estas cosas, ¿no? Podríamos decir entonces que hay volcanes huérfanos. Hay volcanes huérfanos y... Nevados huérfanos. Ya hicimos que van a nacer sin padre, porque van a ocurrir, ¿no? Entonces no va a haber quien los puede estudiar. El 11 de marzo ocurrió en Japón el terremoto más fuerte de su historia. Sin embargo, con 1000 sensores GPS dieron la alerta 1 minuto antes del sismo. En nuestro país, con el triple de superficie, apenas tenemos 42 sensores GPS. Por otro lado, alertamos también a la población que han hecho autoconstrucciones de hacer revisar sus casas por ingenieros civiles. Y si van a construir una casa, por supuesto, estos deben ser convocados desde el primer momento.
A las autoridades les convocamos de hacer políticas públicas para repatriar a los talentos científicos en estas especialidades y en otras que requiere el país para resolver sus problemas y enfrentar catástrofes como la que hemos vivido después del sismo de Japón.